es ser coherente. Uno siempre tiene que tratar de que las decisiones que uno toma tengan una coherencia con el propósito que tú estás tratando de lograr. Lo más necesario es una persona que sea diligente y resolutora. Alguien que tenga súper claro el valor de hacer justo lo necesario. Cuando uno está partiendo tiene millones de cosas que hacer. Una persona que es capaz de ver entre toda esta nebulosa de cosas, eso es algo que tiene un valor incalculable. Aquí lo más importante siempre fue construir un relato que haga sentido y que sea fácil de entender. Y por otra parte, lograr ser capaces de visualizar este problema de forma cotidiana. Hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Fuenzalía y te doy la bienvenida a Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. En este espacio hablamos de transformación organizacional, bienestar y liderazgo consciente. Exploramos cómo se construyen culturas más humanas, sostenibles y con sentido. Hoy vamos a hablar de propósito, pero no como eslogan. Vamos a hablar de propósito como decisión, como modelo de negocio y como camino. ¿Qué significa emprender con propósito en el mundo real? ¿Cómo se equilibra la sostenibilidad con la necesidad de crecer? ¿Y qué se gana y qué se pierde cuando una empresa se propone cambiar algo más que su rentabilidad? Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Te invito a quedarte. Empezamos. Hoy me acompaña una persona que decidió emprender no solo para vender un producto, sino para cambiar una lógica. Rodrigo del Río Escárate es cofundador y CEO de Atama Foods, una empresa chilena que transforma fruta en snacks naturales con el objetivo de reducir el desperdicio alimentario y ofrecer una alternativa real a los productos ultraprocesados. Bajo su liderazgo, Atama ha crecido, ha comenzado su expansión internacional y ha demostrado que es posible construir un negocio con impacto positivo, apostando por la innovación, la transparencia y la sostenibilidad. Por eso lo invité a Open Mind para hablar sobre emprender con sentido, sobre lo que cuesta sostener un propósito en el día a día y sobre cómo liderar un proyecto que busca transformar el consumo, la industria y también la forma en que trabajamos. Bienvenido, Rodrigo, es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien y muy agradecido de ser considerado para aportar mi experiencia en este espacio. ¿Tú cómo estás? Yo también súper bien, muy contento, quiero conocer harto de ti, de tu negocio. Hace un tiempo atrás estuvimos en un Open Mind hablando con Sharoni respecto al propósito y ahí también salieron algunos temas sobre la sostenibilidad financiera cuando trabajamos con propósito. Así que tengo mucho interés en conocer cómo te lo has vivido tú. Así que bienvenido nuevamente. Mira, a mí me importaría como que partamos con lo siguiente. Porque de alguna manera tú tienes un propósito claro y el propósito tiene que ver con reducir el desperdicio alimentario. ¿Cómo surge esta idea en ti y en qué momento esto decides transformarlo en un negocio? Todo esto tiene su génesis en mi señora, realmente. Mi señora Manuela, que es cofundadora, ella trabaja en el mundo de la fruta fresca de exportación. Y ella siempre tuvo la inquietud de utilizar esta materia prima de descarte, que le llaman descarte de exportación, que es toda la fruta que por condiciones no alcanza a viajar hasta destino, que normalmente tiene que aguantar entre 20 y 45 días hasta el consumidor final. Entonces esas son frutas que tienen unas características muy particulares. Entonces acá en Chile, como somos grandes productores y exportadores, se genera algo muy interesante, que es que nosotros tenemos unos volúmenes de descarte muy altos. Y esa fruta, por lo normal, es mejor que la que se exporta, tanto en dulzor, en textura también, en colores. Es mucho más atractiva que la que se exporta porque es la que tú te puedes comer directamente del árbol. Entonces, a raíz de eso, veíamos que estaba toda esta fruta en el fondo que era literalmente botada a la basura. O sea, a los productores todos los años les llega una factura de los packings de fruta que dice, oye, en 10% de tu fruta yo la boté, así que te mando la factura del vertedero, en el fondo, del manejo del desperdicio. Entonces eso es algo para la gente productora, es un work, porque estáis todo el año trabajando para producir algo y te mandan después un invoice por el 10% de tu fruta que la tuvieron que botar. Y además Claro, no tiene que pagar. claro. Entonces ese fenómeno nos da una ventaja súper clara a Chile, que era tener materia prima de muy buena calidad
a precios muy accesibles. Y eso nos permitía ser competitivos en todo el mundo de la transformación de alimentos. Ya habiendo hecho ese análisis, dijimos ya, acá realmente hay una oportunidad súper entretenida y certera, en el fondo, dado la ventaja que nosotros teníamos, que decidimos empezar a buscar productos. ¿Qué hacer? Partimos haciendo pulpa, tratamos de hacer otro tipo de transformación de alimentos y luego llegamos al liofilizador, que es lo que hoy en día nosotros estamos desarrollando. El momento exacto donde nosotros decidimos hacerlo un negocio es un poco difuso, porque las conversaciones fueron de mucho tiempo, fueron muy largas las conversaciones y luego estuvo el contexto para poder hacerlo. Y ahí nosotros decidimos hacerlo, que era, en el fondo, teníamos una tranquilidad familiar, nuestras hijas, que teníamos 2 hijas, ya estaban un poco más grandes. Había una situación económica en el fondo donde nosotros ya estábamos mejor parados, que nos permitía también tirarnos a la piscina en el fondo con algo nuevo. Y luego había una situación laboral que particularmente me afectaba a mí, que era que yo no estaba contento en mi trabajo que estaba en ese momento. Entonces ya era un punto en el fondo donde estaba todo indicando de que era el momento de hacer cosas nuevas. Entonces, llegado a ese punto, nosotros dijimos ya, desarrollemos esto y veamos cómo podemos salir a generar algún tipo de impacto y tracción hacia nuestra solución. Claro. Me parece súper interesante la visión sistémica del momento, cómo lo trae, porque en el fondo están confluyendo ciertos elementos familiares, ahí con el crecimiento de tus hijas, por otro lado, una incomodidad tuya en el trabajo que estabas teniendo, más la oportunidad, y al confluir todo eso, en ese minuto, si bien ya venían con muchas conversaciones, como que toman la decisión de lanzarse. Entonces, me gusta porque hemos estado hablando también en otros momentos la capacidad de tener una visión sistémica, como para emprender, en este caso particularmente, ustedes la toman de buena forma. Tengo que decir desde ya que me quedé con ganas de que hubiese venido aquí ambas partes, tu mujer y tú, pero bueno, vamos a aprovechar de hablar contigo en este minuto. Cuéntame, y en lo concreto, porque ustedes ven una oportunidad de negocio, pero que también tiene que ver cuando yo entro a la página de ustedes y veo un propósito muy definido. Entonces no es solo la oportunidad del negocio, sino que también un propósito. Y desde esa perspectiva, ¿qué significa para ti emprender con propósito en lo concreto, en las decisiones que ustedes están tomando día a día? En lo concreto, siendo súper escueto, es ser coherente. O sea, en el fondo uno siempre tiene que tratar de que las decisiones que uno toma tengan una coherencia con el propósito que tú estás tratando de lograr. No siempre vas a elegir el camino óptimo, pero uno siempre tiene que tratar de que apunte en alguna medida hacia tu propósito. Y uno tiene que entender que a veces tiene que sacrificar rapidez en pos de tomar decisiones que son mejores para el negocio, no así tanto para el propósito. Buenísimo. Y ahí traes un tema que en algún minuto también lo estuve conversando en unos capítulos atrás, que tiene que ver con la sostenibilidad económica de este negocio, porque a veces se produce una tensión muy fuerte entre la necesidad de sostenerse económicamente, justamente con mantener la coherencia con el propósito. ¿Cuáles han sido para ti y para tu mujer los principales desafíos que han tenido que resolver frente a esa tensión? Mira, nosotros nos encontramos desde muy al comienzo, ya con ciertos paradigmas en el fondo que se nos presentó al momento de armar nuestra oferta de valor. Porque nosotros nuestra oferta de valor inicialmente la armamos solamente en base al propósito, que era fruta nacional de descarte, que nosotros le estábamos dando una segunda oportunidad para que fuera consumida. Cuando uno se inserta después en este mundo que es más de retail, de consumidor final, tener una oferta de valor tan acotada no te permite traccionar tan rápido, cosa de que tu solución en el fondo se haga conocida. Desde ese punto de vista, a nosotros nos encontramos con ese problema, que teníamos una solución que en el momento que estábamos teníamos pocos productos, básicamente pocos SKU, o sea, para llevarlo súper concreto. Eso en ese momento a los retails y al consumidor final nos damos cuenta que era un tema. En el retail nos decían, oye, yo no te puedo entrar con un sabor, porque es muy poco, tienes que tener una variedad más amplia, cosa que los consumidores puedan elegir.
Entonces ahí nosotros con eso ya que nos habían aclarado a todas las cadenas de retail, los mismos consumidores también que nosotros nos habíamos juntado, nos habían dicho que, oye, ir a comprar por un puro producto no me sirve, mejor me voy al supermercado y compro otras cosas. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, en este momento nosotros no tenemos plata para desarrollar un producto nuevo, porque desarrollar un producto requiere toda una investigación, todo un tiempo, a generar un entorno específico para que ese producto pueda salir en adelante y tenga la capacidad de escalar. Entonces decimos, ya, tiene que haber algún otro producto que de cierta forma también cumpla con nuestro propósito, pero que nos permita también aprovecharnos de eso. Y ahí nosotros detectamos, por ejemplo, el plátano. Que el plátano, cuando uno lo ve estrictamente, no cumple con nuestro propósito. Nuestro propósito siempre está enfocado al descarte nacional. Pero en el caso del plátano nos dimos cuenta que era un descarte en Ecuador. Entonces dijimos, mira, de cierta forma se acerca a nuestro propósito, no es 100% puro como con lo que nos estamos buscando, pero nos permite llevar nuestra solución al mercado y empezar a generar impacto. Y ahí en el fondo esa por ejemplo, fue la primera tensión que tuvimos nosotros con nuestro propósito y con la rentabilidad del negocio. Ahora, lo que me parece interesante de lo que cuenta es que ampliaron la mirada y salieron incluso nacionalmente hacia afuera para mirar y cumplir con el propósito. Veo lo que tú traes como de ser coherente, pero al mismo tiempo también resolver la situación de la sostenibilidad, ¿ya? Porque muchas veces lo que hemos estado viendo es que hay un poquito de romance, de romanticismo con respecto a emprender con propósito y perder de vista la necesidad del flujo de caja, de sostener económicamente, de hacer rentable todo esto. Por mucho, y ustedes habían tomado las precauciones de tener algún rango de espalda o algo más o menos cubierto, como por lo menos pude detectar al principio, para poder emprender, entendiendo que yo no conozco ningún emprendedor que le haya salido todo exactamente como lo tenía guionizado en su cabeza. Hay que ir descubriendo ciertas respuestas. Entonces, si nosotros miráramos desde la perspectiva más idealizada del emprendimiento con propósito, ¿qué aspectos crees que se dicen poco sobre lo que realmente implica sostener este camino? Por lo que a mí me ha tocado observar, sí siendo un estudioso de esta materia de los emprendimientos con propósito, pero sí he tenido harto contacto con ellos, es que normalmente se enfocan en ciertas distorsiones de un mercado en particular que genera desperdicios o mal aprovechamiento de los recursos. Esto implica que uno se mete siempre en mercados que están poco desarrollados y que tienen muchas informalidades. Entonces, al momento de tú querer escalar tu solución, hay que resolver temas del entorno antes de tú poder decir esto yo lo puedo escalar a por 1000, por 10.000. Entonces hay temas del entorno que uno tiene que meterse a solucionar, a hacer temas, a dar formalidad a ciertos procesos, a ciertos rituales también, que en estos mercados no existen. Que es lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, en esta misma fruta de descarte, que hoy en día se estaba yendo a la basura. Entonces nosotros teníamos que crear toda una lógica donde nosotros pudiésemos estar de intermediarios para poder extraer esa fruta, hacer una selección también, porque no es que le podamos meter todo lo que sea al descarte, a hacer un tipo de selección. Y todo eso en el fondo es un entorno que no está construido. Claro. Y creo que eso pasa mucho en los emprendimientos con propósito. Que uno piensa que tiene una solución que puede generar un impacto, pero cuando uno empieza a mirar el back office, por decirlo de cierta forma, se da cuenta que no hay nada armado. Entonces uno tiene que armar todo un back office para poder escalar esta solución. Y me parece clave lo que traes, me parece clave los dos elementos que pones. Por un lado, mercados pocos desarrollados, y por lo tanto tú estás entrando en algo que si quieres escalarlo, tú necesitas impulsar el desarrollo de ese mercado. Y segundo, muy informales, es decir, con poca estructura, con pocos procesos, y también tienes que ejercer liderazgo y de alguna manera ir creando ese mercado, ir acomodándolo para que pueda crecer con tu evolución. Dos elementos centrales, súper buenos aportes, me encanta. Miremos lo siguiente. ¿Qué aprendizajes te ha dejado trabajar de alguna manera en una industria tan competitiva como la alimentaria?
pero con una propuesta diferente, porque además el retail, todos sabemos cómo funciona el retail. O sea, el retail es al mejor postor, es muy rápido, cambia, un producto que eventualmente no gusta se pierde rápidamente en el mercado si tu marca no logra posicionarse, es muy competitivo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son esos aprendizajes? Mira, yo tengo dos grandes aprendizajes que podría decir. Uno primero es desde el punto de vista de las desventajas, que nosotros siempre hemos tratado de enfocar un poco nuestra etapa inicial a resolver ciertas desventajas que nosotros tenemos con los actores principales de hoy en día, que mayormente son otros snacks, no del mundo saludable, sino que del mundo más de los ultra procesados, por decirlo así. Que ahí los snacks más nobles tienen una desventaja súper clara, que es el precio de la materia prima. Porque nosotros utilizamos materia prima que efectivamente es natural, que creció en un árbol, versus unos snacks ultraprocesados que pueden utilizar materia prima que es hecha en un laboratorio, que la escala de eso y los costos de eso son mucho más baratos. Entonces hay una desventaja basal entre los snacks saludables y los snacks ultraprocesados que viene en el costo de producir. Perfecto. Tus costos son más altos en concreto. Nuestros costos son más altos en concreto y no hay cómo hacerlo, porque tú en el fondo cuando tienes un propósito, uno tiene lo que te decía, ocupas materiales que son más nobles, por ende son más escasos, por otra parte están en mercados que son más informales, y por otra parte la exigencia del consumidor de la totalidad de tu producto es mucho más alta. Entonces yo no solamente tengo que tener un producto que sea con un sentido, tengo que tener un package que vaya con sentido, tengo que tener una cadena logística que también vaya con sentido, que apunte al mismo propósito también. Entonces uno tiene otras exigencias que hacen que te aumentan aún más los costos. Entonces esta es una desventaja que uno siempre va a tener. Entonces uno tiene que siempre tratar de ver cómo esas desventajas uno las va resolviendo. En nuestro caso, siempre ha sido tener negociaciones más a largo plazo con los proveedores, cosa de asegurar al menos en los volúmenes a largo plazo. Claro. Y ¿sabes qué? Me traes cuando vas hablando, a mí en mi cabeza siempre he pensado que ser sostenible, por ejemplo, en nuestras casas, etcétera, es mucho más caro. Comprar carne regenerativa, comprar los productos tuyos, probablemente uno termina gastando o invirtiendo, como lo queramos ver, más dinero. Por lo tanto, ser sostenible y cuidar el medio ambiente, cuidar nuestro mundo, nuestra tierra, requiere más dinero. Y lo que yo estoy viendo que también cuando emprendes de esta manera, si logro detectar bien lo que traes, necesito sacrificar probablemente rentabilidad. Entonces estoy dispuesto a tener menos rentabilidad para sostener mi propósito y por lo tanto ser coherente. ¿Estoy bien en mi interpretación? Eso siempre tiene que ver un poco en el periodo de la empresa. Yo tiendo a pensar un poco que estas cosas van evolucionando la forma de actuar de la empresa. Cuando uno está partiendo y quiere impactar, uno tiene que hacer lo necesario para que ese impacto efectivamente pase. Claro. Y ahí en el inicio uno puede ser más flexible en hacer el trade-off entre cumplir de forma más pura el propósito y sacrificando rentabilidad. Pero si uno quiere tener una empresa a largo plazo, una empresa que sea sostenible, por lo tanto que haga impacto, al principio uno sí tiene que tener ciertas medidas que fallan más enfocadas en la rentabilidad. Aunque nosotros tratamos de que tenga algo que ver con nuestro propósito. Nosotros tratamos nunca de salirnos, hay veces que impacta menos en el propósito que otras decisiones, pero siempre enfocado ahí. De eso nosotros no transamos. Siempre enfoque en el propósito. Ahora, lo que te escucho, Rodrigo, igual detrás de todo esto es la sostenibilidad económica, también como parte voy a decir, de quitarle romanticismo. Entonces, decir, vamos a ser coherentes con el propósito, pero necesito estar mirando justamente que la empresa sea sostenible en el tiempo. Cosa que me parece valiosa y que es una conversación que ya venimos sosteniendo varios quienes emprendemos y que cuidamos el propósito. Buscando realmente ser 100% coherente. Y en esa misma línea, ¿cómo se toma una decisión difícil cuando se busca mantener la coherencia entre los valores y el negocio?
ahí, nuevamente un poco comentando lo de las etapas de la empresa. Ya. Nosotros hoy en día nos resulta súper útil medir los proyectos siempre en dos ejes, que es un poco el impacto que está asociado al propósito y la rentabilidad. Hoy en día, en la etapa que está la empresa, que es una empresa que necesita ser conocida, necesita que su relato salga al público, nosotros estamos tomando decisiones que siempre están en el cuadrante positivo. O sea, si tienes un eje cartesiano, están acá en el cuadrante superior derecho. Entonces, siempre que si están en ese cuadrante, lo más probable es que nosotros tomemos esa decisión de seguir. A veces hay cosas que impactan más que lo que está en nuestro cuadrante positivo, pero entendemos que hoy en día solamente tenemos que generar externalidades positivas en pos de tener una posición en el futuro que nos permita sacrificar márgenes y rentabilidades, mejorar nuestros precios también dados los volúmenes, que nos permita que este propósito impacte más en el futuro. Es A una mí, construcción de a poco. claro, ¿sabes lo que me sorprende de tu mirada? Y bueno, es una sorpresa positiva, digamos. Es que tienes muy claro eh, el no sacrificio de la coherencia. Es decir, voy a ser coherente, puedo impactar más o menos mi propósito, pero no lo voy a hacer, voy a decir, pero no, voy a cuidar no ser incoherente. A lo más no voy a ser coherente, pero no voy a ser incoherente. Es decir, no voy a ir con una externalidad negativa que iría en contra de lo que estamos haciendo. Y dentro de eso, en esos márgenes, en ese eje cartesiano voy a estar tomando las decisiones. A mí me gusta mucho hablar sobre el tema del liderazgo porque siento que finalmente la forma en que ejercemos liderazgo, las conductas que tenemos quienes estamos a cargo de las empresas, son las que hacen muchas veces la diferencia. Es decir, toda esta conversación, cómo llega finalmente a las decisiones que estás tomando con la gente que trabaja, con tu equipo, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de liderazgo se necesita o necesita tu equipo que trabaja en una empresa con propósito? ¿Qué se espera? ¿Qué se exige de esa cultura? ¿Cómo lo llevas tú adelante? Hoy en día, en la etapa de escalar la empresa, yo creo que lo más necesario es una persona que sea diligente y resolutora. Alguien que tenga súper claro el valor de hacer justo lo necesario. Esto porque cuando uno está partiendo tiene millones de cosas que hacer. Entonces, una persona que es capaz de ver entre toda esta nebulosa de cosas, que se le prendan, estas son las 4 cosas que necesito hacer realmente, eso es algo que tiene un valor incalculable. En el fondo, esa persona que es capaz de trazar el camino es algo que es algo que es muy necesario. Alguien que sea, realmente yo lo digo así, alguien que no haga más de lo necesario. Perfecto. Y ahí, Rodrigo, cuéntame un poco, cuando tú me estás trayendo esto como un poco más directivo, la capacidad de mirar dentro de todo el desorden y decir estas son las 4 cosas esenciales que hoy día tenemos que poner foco. ¿Así ha sido tu manera de ejercer liderazgo con tu mujer? A todo esto, ¿cómo se llama tu mujer para no decirle mujer solamente? Manuel. Manuela. ¿Así ha sido con Manuela? ¿Ustedes van llevando y van direccionando un poco en esta etapa? Como todo equipo somos complementarios. Mi señora es si bien tiene una faceta empresarial muy amplia porque ha trabajado toda su vida en empresas, siempre estaban en puestos de liderazgo, ella estudió diseño. Entonces siempre tiene una mirada un poco más abstracta, se acerca de otra forma a los problemas. Naturalmente, cuando tú quieres llegar a ciertas soluciones desde ese aspecto del diseño, tienes a veces que salirte un poco del camino normal. Ya. Entonces, en ese sentido, nosotros nos complementamos. Manuela siempre está un poco más arriba, pensando, viendo los temas de marca, los relatos. Y yo soy la persona que siempre está metiendo todo esto dentro del foco que quiere hacer. En ese sentido, nosotros nos complementamos harto. Tenemos esos dos mundos, los hacemos convivir. Y lo bueno es que los dos tenemos claro lo que es bueno el otro. Entonces, hermano, cuando yo le digo, oye, hermano, estoy perdiendo el foco, ella tiene claro que yo le estoy diciendo porque efectivamente está perdiendo el foco y no se complica, me dice ya, vuelvo a lo mío. Y ella también en su sentido, también me dice, oye, Rodrigo, esto no está siendo coherente con la marca, te estás yendo acá, se te está afilando el colmillo, metámonos de vuelta a la coherencia de la marca. Y yo entiendo que ella tiene una visión mucho más correcta de cómo armar todo este relato, entonces tiendo a confiar en lo que me dice ella. Entonces nos complementamos bastante en eso. Oye, tengo que decirte algo.
se me viene cuando escucho la relación que tienes con Manuela y cómo llevan adelante este negocio juntos. Parece que te voy a tener que invitar a otro podcast con ella para que conversemos también de cómo una pareja es capaz de llevar un negocio juntos, cómo se van mezclando las relaciones. Me parece que es un área bien interesante, dado incluso Sí. conversaciones que me estoy acordando. Pues Pero dicen, "Buah". dejando eso, yo quiero volver un poco al tema del liderazgo y si me pudieras acotar y decir, porque yo te escucho una capacidad directiva de poder emprender, pero ¿cuánta gente hoy día están trabajando, por ejemplo, en tu empresa? Hoy en día soy yo, mi esposa y tenemos una persona en ventas. Y una persona en venta. Y por ejemplo, con esa persona en venta, el proceso de selección o la forma en que ustedes ejercen liderazgo, ¿qué me podrías decir? ¿Cómo van creando cultura, aunque sea hoy día una persona? Porque van a ir creciendo. Sí, lo que me pasa es que hoy en día, en la etapa que estamos, yo soy más de la lógica de que no hay mucha forma de medir, porque a no ser que vaya haciendo mediciones diarias que no tengo tiempo, porque mis KPIs cambian de una semana a otra. KPIs que la semana pasada eran importantes, hoy en día dejaron de importar, porque los KPIs de una empresa que está partiendo están más enfocados a solución de problemas. Claro, Entonces tú solucionas ese problema y el KPI dejó de importar. claro. Entonces yo trato de no medir mucho desde ese punto de vista de los KPI, sino que trato de verlo desde el punto de vista de la salud de la empresa, siempre. Como decir, la persona con venta, debe decir, tu rol es que el cliente nuestro le caigas bien, básicamente. Claro. Tienes que tener una buena relación con él, una buena llegada, que tú lo llames por teléfono, te conteste el teléfono, que le mande un WhatsApp y te quiera contestar, que le dé una reunión para mañana y te la dé. Esas son cosas que yo trato de pedirle a estas personas que están más relacionadas con temas más blandos. Claro. Claro, bueno, lo que me parece valioso de lo que traes, primero, en la etapa que están, es que ustedes impregnan profundamente a la persona que está trabajando con ustedes, de la forma, de cuál es el foco, etcétera. Y lo segundo, que trae la capacidad adaptativa de esta etapa. Es como todo el rato muy flexible, muy adaptándose. Como tú decías, oye, ponemos algo, lo resolvemos, listo, deja estar en la lista. Es como desde la lista de pendientes. Me parece súper valioso traer eso como también para mostrar la etapa en la que están ustedes. Y desde tu experiencia, ¿cómo se construye una marca que no solo vende, sino que también educa y transforma? Porque ustedes están entrando en un mundo donde compiten probablemente con productos más baratos, pero ustedes quieren traer salud, quieren traer una serie de cosas, sostenibilidad. ¿Cómo lo van haciendo? Ahí todo esto es construcción de Manuela, mi esposa. Pero participé de los procesos, así que entiendo un poco cómo lo hizo. Aquí lo más importante siempre fue construir un relato que haga sentido y que sea fácil de entender. Y por otra parte, lograr ser capaces de visualizar este problema de forma cotidiana y que el consumidor logre entender los beneficios que tiene de consumir este producto, más allá de los beneficios nutricionales que pueda tener por consumir un snack saludable, sino el impacto que está teniendo en el propósito. ¿Sabes? Tú cuando comes fruta tama, efectivamente lo que estás haciendo, estás sacando fruta que antes se estaba yendo a la basura, ahora le está dando un segundo uso. Y eso es un relato que nosotros hoy en día suena tan muy evidente, pero construirlo, llegar a decir, oye, estas son todas las piezas que hay, porque aquí nuevamente nos fuimos teóricos. O sea, acá mi señora dijo, el relato tiene que ser así, tiene que ser un buen relato, que haga sentido, fácil de entender y que podamos visualizar el problema de forma cotidiana y que el mismo cliente tiene que entender cuál es el beneficio que tiene de consumir con respecto al propósito. Eso fue una cosa que nosotros detectamos que impregnó mucho, nos gustó mucho, y luego hay que darle. O sea, nosotros estamos un año ya con la marca y todavía nuestro foco es dar a conocer el relato, más que los productos como tal, es dar a conocer todo este relato. Bueno, lo que escucho de fondo es la capacidad de ustedes de poder conectar con el propósito de un relato simple y que además el consumidor lo tenga en una bajada cotidiana, es decir, muy simple y que cotidianamente pueden estar contribuyendo, conectarlos emocionalmente con esa situación. Me parece extraordinario. Bien por Manuela y por todo su aporte en esa línea. Mira, quiero ir cerrando esta etapa contigo y te quiero llevar como un líder de opinión. Por un segundo quiero que seas un líder de opinión dentro del mundo de las organizaciones. Y esta es una pregunta que nosotros le hacemos a todos los entrevistados
porque creemos que tiene un valor enorme. ¿Qué conversaciones necesitamos tener más en las organizaciones, pero seguimos evitando? Em, Esta es una pregunta bastante controversial para mí, pero yo, Ya, sin ánimo de atacar a ningún rol en particular, yo tengo una visión de que a veces las organizaciones son muy rígidas ya. y dejan a personas que tienen valores o habilidades únicas rezagadas porque no cumplen 10 checklists que define en el fondo el rol organizacional, que llamémoslo, encasillémoslo en las áreas de recursos humanos, de personas que son más conocidas, y que siento que esto siempre iba apuntando a simplificar un poco el trabajo de ellos y de cierta forma como igualarle a todos la forma de evaluación. Siento que todas las personas son diferentes. Y muchas veces uno deja personas que tienen mucho valor, que tienen inteligencias que son únicas, no les saca el provecho. Y los deja ahí, no sé, con cargos que son menos relevantes. Y yo creo que algunas veces el valor de la persona tiene que ver con el aporte como tal a la empresa, no así con todo este parámetro de cosas que hoy en día se miden como, no sé, empatía. Yo realmente, quizás para ser empático, sí, un gerente general tiene que ser empático, pero yo puedo tener un gerente de tecnología que no tenga que ser empático, por ejemplo. Entonces siento muchas veces que es muy rígido el camino de la verticalidad que hay en las organizaciones, y siento también que esto debería ser un poco más plano. Como que tanto liderazgo me pasa como que todo, como que cada uno cobra su comisión, siento Claro. yo. Siento que eso hace que todo sea más caro también. Si te comprendo bien, Rodrigo, y para traerlo y convertirlo en pregunta, pareciera que hubiese dos conversaciones que podríamos estar teniendo. Una que te escucho que tiene que ver que eh, cómo podemos rescatar las personas fuera de la caja, no los que piensan fuera de la caja, las personas que quedan fuera de la caja organizacional más tradicional, más típica. Entonces, ¿cómo podemos traerlos para no perderlos? Porque son talentos únicos que probablemente son muy diferentes, pero al mismo tiempo justamente ese es su valor. Y por otro lado, me parece que hay una segunda conversación que tiene que ver cómo aplanamos las organizaciones, las hacemos menos jerárquicas de tal manera que sean más flexibles, más adaptativas, para poder atraer ese tipo de talentos extraños que hacen la diferencia. ¿Te recojo Sí, bien? exactamente. Y eso también tiene que ver con algo también, con una transmisión que tienen que tener desde el punto de vista hacia, o sea, hacia el empleado. Ya. Porque en el fondo que el trabajador tiene que estar donde a uno lo necesiten. Yo siempre fui empleado, yo empecé a aprender el año pasado, y yo siempre entendí lo mismo, que mi valor estaba en ser capaz de estar donde la empresa quería que yo estuviese. Entonces yo siempre fui flexible. Y decía, oye, si la empresa me mandó para allá teniendo a otros 13.000, es porque cree que yo soy el indicado para hacerlo allá. Entonces yo cada vez que a mí me daban nuevos roles, nuevas funciones, yo siempre lo tomaba como un premio. Decía, mira, aquí estos gallos pensaron en una organización gigante y dieron con mi nombre para que yo hiciera este rol. Entonces siempre lo veía yo como un premio. Y creo que eso a veces no está cuando uno es trabajador. Uno piensa a veces que hoy está ahí en ventas, que normalmente es la joya de la corona en casi todas las empresas, pero a veces te necesitan operaciones. ¿Y por qué? Porque necesitan a alguien que entienda la venta, que esté trabajando con la gente de operaciones y puedan hacer este proceso más simplificado, de mejor forma, que agilice las conversaciones. Y a veces te toca estar atrás. Y cuando pasa eso, mucha gente dice, oye, me tiraron para atrás, que estoy haciendo mal. Pero al final es, no, po, me tiraron para atrás porque está lleno de problemas, tenemos que mejorar la relación que tenemos. Entonces también creo que pasa eso desde el punto de vista del trabajador. Y lo digo como experiencia propia, que a mí al principio también me pasaba. Hasta que tuve un jefe que organizacionalmente era súper bueno y me logró explicar todas estas cosas. Y yo fui Ahora, me aprendiendo. parece muy interesante que traigas una conversación que queda como no en las jerarquías organizacionales, sino que al revés, queda en quienes somos empleados, colaboradores dentro de una organización, de cómo nos vivimos cuando nos sugieren cambios, cuando nos cambian de posición, cuando nos llevan a otro lugar. ¿Cómo nos vivimos eso? ¿Cuál es la actitud? Etcétera. La dejo ahí consignada como una tercera posibilidad de conversaciones que eventualmente necesitaríamos tener. Rodrigo, ahora te quiero llevar a un lugar distinto. Vamos a salirnos de esta conversación y vamos a pasar a un espacio más informal.
pero no menos valioso, que lo llamamos insight de pasillo. Porque no todo lo que transforma se aprende en los libros. A veces una frase, un consejo o una práctica sencilla escuchada al pasar puede marcar la diferencia en cómo lideramos o trabajamos. Rodrigo, ¿qué consejo, hábito o aprendizaje breve te acompaña y consideras fundamental en tu camino como emprendedor? Acá tengo 3 puntos. Uno primero es una premisa, que es que uno siempre está antes que la organización. O sea, el bien propio importa más que el bien de la empresa. Siempre. Como hábito, es tener tiempo libre todos los días, ya sea para uno mismo o para dedicar a la familia. En mi caso, yo en la etapa que estoy, mi tiempo libre me gusta mucho dedicárselo a mi hija y a mi esposa. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho y trato siempre de aferrarme a él, que es el concepto de antifrágil, que lo escribió, yo lo leía a un escritor que se llama Nissan Taleb, que básicamente este concepto de antifrágil es básicamente lo contrario de ser frágil. Cuando tienes algo frágil, por ejemplo, en una caja y lo mueves, se rompe. Algo antifrágil es que si tú lo tienes en una caja frente a externalidades, cada vez que tú le metes más estrés y más tensión, se va volviendo más fuerte. Y ese es un concepto que yo siempre tengo en mi cabeza y siempre está dándome vueltas, como que es como el objetivo personal es ser una persona antifrágil. Buenísimo, me gustan los 3 conceptos y las 3 cosas que trae y me gusta la primera parte cuando dijiste ponerse en primer lugar. No fue con esas palabras, pero estar en primer lugar. A mí me gusta siempre cuando uno se sube a los aviones, empiezan a dar todas las instrucciones de seguridad, entonces dicen si hay despresurización en la cabina, caerán máscaras de oxígeno, primero póngase la suya y después ayuda al del lado. Y yo uso siempre esa imagen para decir, si yo estoy bien, si yo me cuido a mí mismo, es más fácil poder estar a cargo de otro. Entonces eso, más la capacidad de tener tiempo libre todos los días y poder explorarla de la manera que uno considere valiosa, y la antifragilidad. Gracias, Rodrigo, por eso. Ahora, otra sección, la pregunta que me persigue. Las grandes transformaciones no siempre empiezan con respuestas, sino con buenas preguntas. En esta sección te pido compartas con nosotros una de esas preguntas que te acompaña, que te desafía y que siempre vuelve. Entonces, ¿cuál es esa pregunta que te persigue en tu camino profesional o personal? Yo siempre me hago una pregunta y es, ¿qué aprendí de esto? Es una pregunta que me hago constantemente. Yo soy una persona súper curiosa, no así estudiosa. Entonces me preocupo siempre de aprender a través de mis experiencias reales. Entonces cada vez que pasa algo digo, ¿qué nuevo me llevé? Porque uno de repente se lleva cosas simples, como que, oye, es más bonito escribir con azul que con negro, pero aprendí algo. Entonces siempre trato de buscar el aprendizaje en cada experiencia que me enfrento. Simple, poderosa. ¿Qué aprendí de esta experiencia? Me la llevo. Bueno, y vamos a la sección que se llama Cadena Abierta. Y tú me preguntabas al principio, oye, ¿cómo llegaron a mí? Bueno, hay distintas formas de llegar y una es esta que te voy a mostrar ahora para que tú también nos lleves a otras personas. Este podcast busca construir una comunidad de ideas, de propósito y de experiencias compartidas. Por eso en esta última sección que llamamos Cadena Abierta, le pedimos a cada invitado que se convierta en un puente que nos ayude a imaginar las próximas conversaciones que podríamos tener. ¿A quién te gustaría que invitemos a Open Mind para seguir explorando estos temas? ¿Y qué pregunta te gustaría que le hiciéramos? A Carlos González Vilches, ex jefe que tuve en el Banco Santander, que en particular a mí me enseñó mucho, sobre todo de este punto organizacional. Y yo creo que le preguntaría a él cómo uno puede armar mejores planes de carrera para los empleados pensando que están fuera de la caja, los que caen fuera de la caja. ¿Cómo nos podemos hacer cargo de estos empleados, cosas que sean contentos trabajando 30 años contigo? Porque básicamente eso. Yo creo que él nos va a poder ayudar. Buenísimo, gracias Rodrigo, me parece muy bien y como no lo conozco, se van abriendo así con eso la comunidad y va increciendo, así que muchas gracias por eso. Finalmente, me gustaría preguntarte si los oyentes quisieran ponerse en contacto contigo o saber más sobre tu trabajo, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo?
Siempre está nuestro Instagram de Atama Foods. Si quieren tener contacto directamente conmigo, me pueden mandar un correo a rodrigo@atamafoods.com o un WhatsApp a mi teléfono, que es el 9898-34388. Siempre estoy disponible para conversaciones, dudas, oportunidades. Siempre estamos abiertos a hacer cosas nuevas. Rodrigo, muchas gracias por todas las formas en que podemos llegar a ti. Gracias por esta conversación, por abrirte, contarnos cómo Manuela y tú han podido llevar este negocio adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Realmente fue un placer. Me llevo varias cosas que pusiste que son realmente interesantes. Esto fue todo por hoy en Open Mind, el podcast donde las conversaciones abren posibilidades. Gracias por acompañarnos en este espacio que busca repensar la forma en que trabajamos, lideramos y habitamos las organizaciones. Si esta conversación te movió una idea, una emoción o una nueva posibilidad, compártela. Y si quieres seguir explorando estos temas, te invito a seguirnos y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún episodio y seguimos pensando juntos. Nos escuchamos en la próxima. Adiós y muchas gracias.